Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal, les doy la bienvenida a este nuevo podcast. Mi nombre es Ayelén. Vamos a hablar del día de hoy sobre el concepto de la sombra. La sombra, según este famoso psicólogo, son nuestros diferentes aspectos que hemos rechazado y reprimido a causa de las experiencias que vivimos, de las enseñanzas y de la crianza que hemos tenido. Entonces, esta sombra se empieza a generar en la niñez. Esto es así porque la primera influencia e idea que tenemos sobre nosotros mismos y el mundo la aprendemos de nuestros padres o de quienes nos hayan criado. ¿Cómo se genera esta sombra? Desde niños, dependiendo de los conceptos y creencias que nos compartan nuestros padres, vamos aprendiendo y eligiendo qué cosas están mal y qué cosas están bien. Qué aspectos de nosotros mismos debemos potenciar y reafirmar y cuáles debemos ocultar, cuáles hemos aprendido que están mal, que de alguna manera nos hicieron creer que están mal o que no son aceptados. Les doy un ejemplo de esto. Si una familia le repite constantemente a su hijo de que hay que estar callado, hay que estar de una manera tranquila. Vieron que los niños en general son más extrovertidos, es como que no tenemos tantos bloqueos, eso se va generando más adelante, pero somos más como extrovertidos, sociables, más emocionales también. Entonces, si una familia le repite constantemente a ese niño, a esa niña, que sea un poco más calmado o le reprocha esa forma de ser como algo malo, o que están cansados de que sea así, o que no debe mostrarse así porque si no parece, no sé, diferentes creencias, este niño, esta niña, de manera inconsciente va a guardar ese aprendizaje, va a creer que ser de esa manera está mal, o que ser de esa manera, mejor dicho, si somos de esa manera, no vamos a encajar o no nos van a aceptar o molestamos a los demás, ¿sí? Entonces son cosas que vamos aprendiendo desde niños y que todo queda guardado de alguna manera en el inconsciente, ya que todo lo que rechacemos de nosotros mismos va a quedar guardado en el inconsciente. Entonces, en este ejemplo de este niño o de esta niña que es de esta manera, su ego le va a reprimir esa forma de ser, la va a ocultar como si fuera algo malo, como si fuera algo que no debe mostrarse así. Entonces el ego, a lo largo de los años, dependiendo de las experiencias que sigamos viviendo, vamos reprimiendo cada vez más y más cosas. Y vamos creando una imagen de nosotros mismos que sea perfecta para nuestro ego. Es como que nos vamos moldeando según lo que aprendimos que debemos ser. Y esto se aprende, como dije antes, depende de las influencias de nuestra familia, de la sociedad, de nuestro grupo de amigos, de cualquier influencia exterior. Entonces, todo esto que vamos rechazando es como una energía acumulada, es como una energía que queda estancada en nuestro interior. Son aspectos escondidos, aspectos que ocultamos por estas creencias o por estas enseñanzas de las niñez. Entonces, ¿de qué manera esta sombra se hace presente? La sombra se hace presente en las reacciones que tenemos. ¿Por qué se hace presente en las reacciones que tenemos? Porque en nuestro interior es como que está la sombra, que son todas estas cosas que reprimimos y rechazamos, y muchas veces reprimimos demasiadas cosas en nuestro interior, y como digo, esto que reprimimos no se puede eliminar, no se puede ocultar, no se puede evitar. Entonces es como que queda acumulado en nuestro interior. Y al mismo tiempo
también está presente la imagen que vamos formando de nosotros mismos, nuestro ego, nuestro yo. Entonces, estas dos polaridades es como que chocan en nuestro interior, ¿sí? Porque no podemos sostener una forma de ser cuando somos otra. En realidad sí se puede de una manera ilusoria, pero siempre va a haber algo que choque en nuestro interior. Por ejemplo, si yo soy una persona que soy como este niño que les daba el ejemplo antes, si yo soy una persona con una personalidad muy extrovertida, muy entusiasta, muy emocional, y a lo largo de los años me fui callando, fui siendo más introvertida, introvertido, fui rechazando esa parte de mí, siempre en mi interior va a haber algo que choque porque son dos polaridades distintas. Yo puedo sostener esa forma de ser en la que soy más introvertido y etcétera. Yo la puedo sostener desde el ego, creyéndome que soy eso, pero siempre va a haber algo que choque en mi interior. Entonces, le doy un ejemplo de estas reacciones. Con el ejemplo este que venimos trabajando. Si yo en mi exterior veo a una persona que es justamente esto que les decía, muy extrovertida, muy sociable, muy entusiasta, muy divertida. Y como yo reprimí esa parte de mi interior, a mí me puede generar envidia ver a esa persona así, me puede generar bronca, me puede generar enojo, muchísimo enojo o tristeza también. Y ahí es cuando hay que hacer un freno, ahí es cuando estas creencias y estos polos chocan en nuestro interior y de ahí se hace presente la sombra, ¿sí? La sombra se hizo presente mediante esa bronca que me agarré al ver a tal persona o a tal situación. Este tema está muy ligado con el tema de la ley del espejo, que tengo un video ahí en donde también hay diferentes herramientas que podemos abordar para trabajar con esto. Y la ley del espejo también es una herramienta muy linda para trabajar con nuestra sombra, ya que justamente como nuestra sombra es algo inconsciente, por eso reacciona, se hace presente de esta manera. Es una oportunidad para que la miremos, la integremos y podamos trabajar con ella. Realmente no nos podemos seguir engañando en que podemos evadir esto o podemos eliminar a esta sombra, ya que somos seres duales y vivimos en un mundo de dualidad, somos luz y oscuridad. Entonces la aceptación en estos temas es lo principal, es lo más importante. El perdón también es un tema muy importante acá. ¿Sí? El saber aceptarnos, el saber aceptar esta sombra, que puede ser un trabajo difícil, pero es muy necesario. Y el saber perdonarnos depende de las diferentes cosas que hemos aprendido, que hemos hecho, ¿sí? Entonces, le vamos dando fuerza a esta sombra mediante más cosas de nosotros mismos reprimimos y rechazamos. Mientras más son las cosas que no queremos ver y no las aceptamos de nosotros mismos. ¿Y cómo le sacamos la fuerza, por así decirlo, a esta sombra? Aceptándola, aceptando las cosas que no nos gustan de nosotros mismos y justamente trabajando en eso. Haciendo un trabajo interno, haciendo un trabajo de autoconocimiento, también dejándonos sentir las emociones, porque en la sombra también están esas emociones reprimidas, esas emociones que por alguna razón no nos permitimos sentir y todo queda acumulado, todo queda en el inconsciente. Entonces, darnos el lugar para sentir y expresar lo que tengamos en nuestro interior realmente nos libera y es un trabajo en el que nos hace sentir mejor con nosotros mismos y también con los demás. Nos hace ser un poco más auténticos y sentirnos más liberados, sentirnos mejor. Quería aclarar también que esta sombra no siempre son aspectos negativos
de nuestro interior. También rechazamos muchas veces aspectos muy buenos que por alguna razón creímos que eran malos o creímos que no merecemos mostrarlos o que no son aceptados socialmente. Entonces, trabajar con esta sombra nos puede llevar a descubrir potenciales de nosotros mismos, nos puede llevar a descubrir muchísimos atributos buenos, ¿sí? Entonces es un trabajo muy que nos libera y que nos ayuda a esta relación con nosotros mismos, a este crecimiento. Bueno, para finalizar les quiero dejar una actividad para realizar que tiene que ver con la escritura, porque como siempre digo, para mí la escritura es la mejor herramienta para liberarnos y para trabajar en nosotros mismos. Entonces, ante estas reacciones en donde se hace presente la sombra que estuvimos hablando, cuando tengamos estas reacciones, está muy bueno anotarlas, ¿sí? O cuando tengamos estas emociones, por ejemplo, de odio hacia alguien, que no están mal, ¿sí? Acá ninguna emoción está mal ni bien, porque como digo, todos somos seres duales, todos tenemos emociones buenas y malas, somos un combo de cosas. Entonces, escribir en un papel estas emociones que tengamos sobre una situación externa o sobre alguna persona, ya sea una emoción de odio o de envidia o de enojo, lo que sea. Escribir y expresar de manera muy sincera, porque acá tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. ¿Qué siento? A ver, acá siéntanse libres de escribir realmente lo que sientan. Por ejemplo, me da bronca que esta persona, no sé, consiga tal cosa. Me da odio que esta persona sea de tal manera. Lo escriben libremente, ¿sí? Sin sentirse culpables ni nada. Y a partir de eso, ustedes se van a estar dando el lugar de sentir todo eso reprimido. Entonces, a partir de eso que ustedes escriban, se van a empezar a hacer preguntas. Las autopreguntas también son una herramienta muy muy buena porque vamos destapando cosas de nuestro interior y vamos descubriendo cosas muy importantes. Entonces, a partir de eso que escribieron, se empiezan a hacer preguntas. ¿Qué emoción siento ante esta situación? ¿Por qué me está generando esta situación, esta emoción? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que me genera? ¿Sí? Todas esas preguntas que vayan surgiendo se las hacen y siempre pregúntense por qué. A cada respuesta que hagan se vuelven a preguntar por qué, y así constantemente hasta llegar al fondo, por así decirlo, de esa emoción, de esa situación que los esté incomodando, molestando, etc. Pero sí hay que ser muy sinceros y aceptar lo que salga, porque muchas veces empezamos a escribir o empezamos a indagar en nuestro interior y hay cosas reprimidas que pueden ser muy fuertes. Entonces ahí hay que hacer un paso de amor enorme hacia nosotros mismos y aceptarnos, aceptar lo que sintamos, aceptar lo que salga de nuestro interior y ser sinceros realmente con lo que sentimos, porque como digo, nada está mal y nada está bien, ya que venimos a este mundo para trabajar justamente en nosotros, para vivir la experiencia de dualidad, vivir las emociones, sentirlas. Así que siéntanse libres de anotar todo lo que los esté molestando, los esté incomodando y hacerse las preguntas necesarias. El propósito de todo esto es encontrar nuestro equilibrio, darnos la oportunidad de ser libremente y establecer una mejor relación con nosotros mismos y también con los demás. Así que bueno, espero que implementen todo esto. Les doy las gracias por escucharme y bueno, nos vemos la próxima. Gracias.